¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Iglesia. Buenas tardes, Licien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar las actividades en la plataforma. A su vez, si estamos debiendo algún documento, algún certificado de la institución, acercarse, por favor, de la manera más rápida, ¿no? A su vez, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Un pequeño favor, licenciada, que tengo una cita médica con el odontólogo. No sé si me puede retirar Armando Paredes. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. No se olvidará, por favor, de notificar en el Teams, ¿sí? La asistencia, en este caso del día de hoy, para que nuestra querida magíster esté pendiente a la justificación, ¿sí? Ya, licen, gracias, mejor, muy amable, una buena tarde. Excelente, muy bien. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las construcciones megalíticas, ¿no? Que prácticamente son construcciones hechas a base de piedra, ¿no? Como ustedes saben, los primeros seres humanos empezaron a tener lo que es un cuidado, un respeto, un miedo directamente a sus difuntos y empezaron directamente a cuidarlos, ¿no? En base a tradiciones, en base a ritos religiosos, ¿no? A su vez, si recordamos un poquito, los primeros seres humanos eventualmente tuvieron una religión politeísta, ¿no? ¿Qué es el politeísmo? ¿Qué es la religión politeísta? Los que no creen en religiones. Ya podría ser. Excelente, muy bien. Prácticamente el politeísmo es aquella religión que tiene pues a diferentes dioses, ¿no? Que eventualmente pues en este caso eran representados con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Al día de hoy, en este caso, se logra establecer que estas construcciones megalíticas prácticamente son las primeras construcciones en donde se establecen con fines religiosos, ¿no? Ya que al lado, sí, por decirlo así, de estas construcciones se encontraron lo que son fosas, enterramientos con restos materiales, con restos óseos y sobre todo con herramientas que en su momento contaban los primeros seres humanos, ¿no? Miren, entonces prácticamente se le atribuyó que esas construcciones estaban realizadas con fines religiosos, ¿no? Además de ello, y hasta el día de hoy prevalece el enigma de cómo realmente lograron, pues, realizar estas construcciones megalíticas, ¿no? Construcciones de piedra que prácticamente nosotros podemos observar que eran piedras sumamente grandes, sumamente pesadas, y además de ello las colocaban una encima de la otra, ¿no? Entonces, una gran habilidad y las herramientas en este caso que tenían los primeros seres humanos para directamente elaborar estas construcciones de piedra, ¿no? Cabe resaltar que las piedras prácticamente eran traídas de canteras, las canteras sitios en donde sacaban las piedras, y estaban prácticamente a una distancia de 2 a 3 kilómetros. ¿Sí? Entonces, un gran esfuerzo que realizaron los primeros seres humanos en colocar y en ubicar estas construcciones, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Anabelia Juliet? Señorita Anabela, ¿no nos encontramos? Reynoso, ¿no? Excelente, sin nota. Señorita Belén Patricia, por favor. Belén Patricia. Hola. Hola, ¿cómo están? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, por Construcciones favor. megalíticas. En Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra que reciben el nombre de construcciones megalíticas. Se empezaron a levantar a finales del quinto milenio en asociación neolíticas, especialmente de la zona atlántica, aunque siguieron construyendo hasta el segundo milenio, en plena edad de bronce. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, muy bien. Por ejemplo, acá, miren, si observamos las imágenes que tenemos del lado izquierdo, encontramos lo que son grandes bloques de piedra, ¿no? Entonces, miren, la gran habilidad que los primeros seres humanos lograron desarrollar para colocarlas en esa posición, ¿no? Algunas piedras estaban de altura entre los 3, 20 metros, e inclusive existían piedras que llegaban a pesar pues toneladas, ¿no? Entonces una gran habilidad y un gran esfuerzo físico que realizaron pues los primeros seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, ¿cuántas piedras podemos visualizar aproximadamente? 3. Ya, muy bien, podrían ser unas 10, excelente. De la imagen que tenemos en la derecha, Unas 12, 13, licenciado. excelente, muy bien. Entonces, miren, no solamente era una piedra, sino eran varias, ¿no? Y además de ello, sumamente grandes, sumamente amplias, ¿no? Que prácticamente, pues, empezaron a realizarse a finales del quinto milenio, prácticamente en las sociedades neolíticas, ¿no? Sí, ahora vamos a detallar cómo fueron realizándose estas construcciones. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, la señorita Génesis Denise, por favor. A ver, construcciones megalíticas. Estas construcciones necesitaron el esfuerzo colectivo de una comunidad y una considerable habilidad técnica, pues mover bloques que podían pesar más de 400 kilogramos no era tarea fácil. Las herramientas que utilizaban eran palas de huesos de animales, uñas de madera o martillos y picos de piedra. Además, muchas veces las construcciones estaban lejos de la cantera, por lo que debían trasladar los bloques de piedra sobre troncos y por pendientes hasta llegar al lugar elegido. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá, sí, aquí podemos establecer que estas piedras, en este caso, podían pesar hasta 400 kilogramos, ¿no? Es decir, eran piedras sumamente pesadas, ¿no? Aquí también podemos evidenciar que las herramientas que utilizaban eran huesos de animales, cuñas de madera, martillos, picos de piedra, ¿no? Entonces, aquí también podemos detallar en estas imágenes, miren, cómo colocaban, sí, esas piedras. Por ejemplo, en la imagen que tenemos del lado izquierdo, ¿cuántas piedras aproximadamente estarán? No le escucho, licenciada, la pregunta. ¿Podría repetir? Muy bien, claro. ¿Cuántas piedras aproximadamente podemos observar en la imagen del lado izquierdo? Algunas. Algunas, muy bien. Bien, a simple vista puede ser, ¿no? Que están más de unas 100 piedras colocadas en esta posición, ¿no? Pero miren, en este caso, piedras que pesaban 400 kilogramos e inclusive pesaban toneladas, ¿no? Entonces tenían que trasladar en bloques de piedras sobre roncos, por pendientes hasta el lugar elegido. Entonces, realmente desde las canteras, de donde era el sitio donde sacaban las piedras, prácticamente el llevar una piedra, sí, de esa magnitud en 2 o 3 kilómetros realmente puede ser una situación sumamente difícil, ¿no? A más de ello, miren, colocarlas una encima de la otra, ¿sí? Entonces, miren, en este caso tener una buena simetría para que la piedra no se caiga y eventualmente no solamente una, sino más
¿sí? Contrapuestas. Entonces, miren, la gran habilidad que lograron desarrollar los primeros seres humanos en llevar esas piedras y además de ello directamente colocarlas en una posición sumamente difícil, ¿no? Ahora, vamos a determinar los tipos de construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor? El señor Christian Wilson, por favor. Christian Wilson, por favor. Sí, tipos y características de las construcciones megalíticas. Hasta ahora se les ha clasificado de forma muy básica, sin embargo, nuevos descubrimientos arqueológicos indican mucho más complejos. Túmulos, colinas de tierra o piedras hechas por el hombre que generalmente cubren entierros. Dólmenes, estas son construcciones megalíticas hechas con piedras individuales grandes y permanentes. Esas piedras eran colocadas horizontalmente sobre una base de piedra o una caja de piedra cerrada. Poseían una especie de entrada casi siempre circular, pero también triangular o cuadrada. Algunos se encuentran en Grislecombre en Reino Unido, Costa de Morbihan de Francia y Aksum de Etiopía. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de los tipos de construcciones, ¿no? Prácticamente se lograron evidenciar, pues, en algunos. Por ejemplo, los túmulos, que eran colinas de tierra, piedras hechas por el hombre, que generalmente cubren entierros. Mire, por ejemplo, acá, ¿sí? Vamos un poquito más atrás. Ok, estas partecitas de aquí eran conocidos como los túmulos. ¿Sí? Miramos, por favor, estas partecitas en donde están pequeñas piedras, ¿sí? Aglutinadas. Sí, miren, por ejemplo, acá. Sí, eran conocidos directamente como túmulos, ¿no? En donde prácticamente eran utilizados para los entierros, ¿no? Si recordamos, como explicábamos en la clase anterior, las personas que fallecían, sus difuntos, eran enterrados, sí, en una posición fetal, ¿no? En una dirección en donde prácticamente estaban los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Uno de ellos fue el sol, entonces estaban en una posición fetal porque creían que directamente la tierra albergaba pues vida, ¿no? Y eventualmente los enterraban en dirección, especialmente en el sol, ¿no? Por ejemplo, el sol, ¿en qué dirección sale? ¿En el este o en el oeste? ¿Sí? ¿En qué dirección sale el sol? Sí, ¿no? ¿En qué dirección sale? Entonces vamos a hacer un pequeño trabajo, pero bueno, eso al final, ¿ya? Bien, en ese caso, por favor, ¿no? El sol prácticamente sale en el este y se oculta en el oeste, ¿no? Y eso eran formas de enterrar, pues, a los difuntos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos diferentes formas en donde se representan los túmulos, ¿sí? Ahora, los dólmenes, que prácticamente son construcciones megalíticas hechas con piedras individuales, grandes y permanentes. Estas piedras eran colocadas horizontalmente sobre una base de piedra o una caja de piedra cerrada, ¿no? Miren, por ejemplo, la de aquí. Sí, miren, la gran habilidad que lograron tener los primeros seres humanos. Miren, además de colocar las piedras en una posición completa, por decirlo así, simétrica, para que colocando otra piedra encima no se caiga, eventualmente pues tenían conocimientos muy avanzados, ¿no? Miren.
Sí, además de ello, colocar esta piedra que era sumamente pesada, pues tenía que, en este caso, tener lo que es una buena simetría y una gran habilidad, ¿no? Para que la piedra, obviamente, pues no se caiga, ¿no? Miren, del lado izquierdo también encontramos lo que son pequeñas casas o bases de piedra. Sí, excelente. Es algo similar a lo que nosotros tenemos por acá. Sí, miren, justamente aquí, justamente acá. Excelente. Pasamos a otros tipos de construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edison Saúl? Sí, si le escuchamos, señor Edison Saúl. Sí, ¿no? Parece que se nos fue la señal. Sí, el audio está activado, por favor, pero no le escuchamos. Mientras tanto, cárguele la página otra vez, por favor. Señor o señorita, la señorita Carla Cruz, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Ya le leo, ya. Un ratico. Ya, neires son enormes pilares de piedras con una altura de 3 a 20 metros, colocados verticalmente en el suelo. Se estima que la más grande de estas construcciones megalíticas pesa unas 300 toneladas. Los neires se encuentran principalmente en grupos, rutas completas de Neril es formadas por una docenas hasta miles de piedras. En algunos neires, neires hay adornos o barandas, cronles. Son varios lugares de piedras alargadas en el suelo, neires formado una o varios círculos concéntricos, a veces en el centro de la estructura de estas construcciones metálicas hay otra piedra, neirín o dolmen. Las construcciones metálicas son expresión de una gran religión que se extendía desde el Próximo Oriente hasta el Círculo Polar. Ya, licenciado. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, dentro de otros tipos de construcciones, también detallamos los menhires, ¿no? Que son enormes piedras con una altura de 3 a 20 metros. Y pues la gran característica de ellos es que son colocados verticalmente del suelo, ¿no? Y se estima que en estas construcciones llegaban a pesar esas piedras cerca de 300 toneladas. Entonces, imagínense, eran piedras sumamente grandes, ¿no? Las que tenemos justamente acá. Sí, estaban desde los 3 metros hasta los 20 metros, miren. Entonces eran construcciones sumamente grandes y además de ello sumamente pesadas, ¿no? Bueno, aquí podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 10 menhires que prácticamente estaban colocadas en esta posición. De igual manera, pues, tenemos en la parte de acá. Sí, entonces miren, piedras sumamente pesadas, ¿sí? Y que eran colocadas verticalmente. Sí, miren hacia acá. Ok.
Sí, entonces eran sumamente pesadas, sumamente grandes, ¿no? Y además de ello, llevar esas piedras, colocarlas en esa posición, ¿sí? Era una gran dificultad que tenían pues los primeros seres humanos, ¿no? Otro tipo de construcción megalítica, aquí detallamos lo que son los cromlech, que prácticamente son varios menhires, en este caso rodeados o realizados en forma de círculos, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Cuando prácticamente se encontraba solamente uno o menhires nada más, ¿sí? Eran directamente menhires de 3 a 20 metros. Pero cuando eran los cromlech, prácticamente se los distinguía por la forma circular en las cuales eran colocadas las piedras. Sí, miren, por ejemplo, acá en esta imagen de acá tenemos lo que son la representación de cromlech, ¿sí? En círculos pequeños. Acá también, sí, logramos observar la partecita de acá, un cromlech, en este caso sumamente grande, ¿no? Miren, ¿sí? Entonces, esos prácticamente eran las habilidades o eran las actividades, en este caso, que los primeros seres humanos realizaban dentro de las construcciones megalíticas, ¿no? El primero tenemos los túmulos, el segundo los dólmenes, después nos vamos a los menhires, a los cromlech en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles eran las características propias y cómo directamente se utilizaban, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Emerson Andrés. Señor Emerson Andrés Pinanjota. No, sin nota, muy bien. Señorita Fanny Estela, por favor. Dice, características de la construcción metálica. Hay rastros de Megalíticas. tratamiento mecánico. Megalíticas, perdón. Hay rastros de tratamientos mecánicos en algunas de las estructuras megalíticas. Muecas, surcos y aberturas circulares. Aún hay grandes misterios relacionados a estas magníficas construcciones megalíticas. Por ejemplo, no se establece de forma concluyente cómo, por qué se construyeron tan poco. Se sabe qué tipo de instrumentos se utilizaron, ni quién los ideó. Y construyó otro misterio, es cómo lograron transportar estas enormes piedras que pesan varias toneladas. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, mire, por ejemplo, acá. Aquí también podemos establecer, ¿no? Que la mayoría de estas construcciones megalíticas tenían pues fines religiosos, ¿no? En donde prácticamente se encontraron lo que son restos materiales de seres humanos, de personas, encontramos restos de herramientas, restos de animales, que prácticamente sí se lo atribuyeron que ellos en este caso empezaron a realizar los primeros ritos religiosos con la construcción de estas grandes piedras, ¿no? Ahora, morada para los dioses. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Lilibet Paulina. Ya, dicen, ya. Moradas para los dioses. Con el nuevo paso cultural aparecen nuevos utensilios. Las hachas para talar bosques y hacer casas. El arado para preparar los campos. La cerámica para almacenar las provisiones. En el lugar de los encantamientos mágicos para conjurar desde la caverna del glaciar el éxito de la casa. Aparecen nuevas representaciones y consideraciones. Surge el mito, la idea de la Gran Madre de cuyo rasgo procede toda la vida. Nace el deseo de erigir moradas para los dioses, para honrarlos allí y de asegurarse algo que durase después de la misteriosa muerte. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, generalmente la mayoría de estas construcciones, ¿sí? Se les atribuyen a los dioses que empezaron ellos a tener en la antigüedad, ¿no? Empezaron directamente a representar a estos dioses con los fenómenos de la naturaleza. Además de ello, en este caso,
empezaron a tener lo que es un cuidado por la tierra, porque prácticamente empezaron a atribuir de que la tierra podría pues dar vida, ¿no? Y eventualmente sus dioses necesitarían lo que son templos o sitios de adoración, ¿no? Y entonces prácticamente se empezaron a erigir, se empezaron a construir esta especie de templos, ¿sí? Hecha de piedra directamente, con la finalidad de tener lo que es una conexión con los dioses, ¿no? Y ahí directamente realizar sus ritos, honrarlos, ¿sí? Realizar lo que son ceremonias, en donde eventualmente tendrían pues contacto hacia ellos, ¿no? Además de ello, también se logra determinar que en la mayoría de estas moradas eventualmente se encontraron restos de los difuntos, restos de seres humanos, en donde prácticamente se atribuye que empezaron a tener lo que es un miedo a la muerte y además de ello un respeto hacia los difuntos en general, ¿no? Que prácticamente siguen vigentes la mayoría de estas construcciones en el mundo, ¿no? Especialmente en Francia, en Alemania, España, en donde se logra evidenciar hasta el día de hoy cómo eran colocadas estas piedras y la gran habilidad que tuvieron los primeros seres humanos para colocarlas en esta posición, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a comprar el gas, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros podríamos recorrer cargado el gas? ¿Cuánto más o menos podríamos hacerlo nosotros en nuestras condiciones físicas del día de hoy? ¿Cuánto recorreríamos? ¿Será una cuadra, 2, 3 cuadras? Unas 2 cuadras por ahí. Excelente, muy bien, porque prácticamente nuestra condición no es como la de los primeros seres humanos, ¿no? Entonces, miren, para realizar, colocar y establecer estas piedras que pesaban más de 300 toneladas, entonces tuvieron que tener un esfuerzo físico sumamente grande en colocarlas en una posición y además de ello, en este caso, establecer una piedra encima de la otra, ¿no? Prácticamente se logra atribuir, ¿sí? La inteligencia, la religión y además de ello las formas de enterrar, en este caso, a sus difuntos cerca directamente a estos templos, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman? No, ninguna. Bien, en este caso pues yo les voy a compartir pantalla, por favor, y nos vamos a ubicar en nuestra guía académica, ¿no? Y vamos a revisar las actividades que tenemos en nuestra guía. Si me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir. Me regalan un segundito, por favor. Ya estamos justamente aquí. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí, listo. Excelente, muy bien. Aquí directamente en la página número 43 hablamos acerca de las construcciones megalíticas, ¿no? Y a su vez también tenemos actividades. Por ejemplo, la primera actividad de la página 46 nos indica: actividad 1.
Señala el concepto de acuerdo a la siguiente definición. Tiene como característica principal el desarrollo de la agricultura y la ganadería, alfarería, arte, danzas, rituales, la domesticación de ciertos animales, consolidación del sedentarismo y la implementación de ejércitos. ¿En qué etapa prácticamente de la historia podemos atribuir estas actividades? ¿En la prehistoria, en el neolítico, el paleolítico o en la historia? ¿En qué etapa será? Recuerden que todo esto va a ser en su momento lección prueba, ¿no? Entonces, para que se encuentren preparados. Acá la opción sería el neolítico. Muy bien. 2. Señale la definición de acuerdo con el siguiente concepto. Construcciones megalíticas. ¿Qué son las construcciones megalíticas? Opción A. Son varios lugares de piedra alargadas en el suelo o menjires, formando uno o varios círculos concéntricos. Opción B. Son enormes pilares de piedra con una altura de 3 a 20 metros colocándose verticalmente en el suelo. O la opción C. Estas son construcciones megalíticas hechas con piedras individuales grandes y permanentes. O finalmente la D, que nos dice son una expresión de una gran religión que se extendía desde el Oriente Próximo hasta el Círculo Polar. ¿Qué opción será la respuesta? La B. ¿La opción B o la opción C? ¿O la D? Sí, ¿cuál será la opción? Casi, pero no la B. Grandes permanentes. La C. La C. Ya, muy bien, podría ser. Pero la opción correcta es la opción D. ¿Sí? Porque se encuentran en el Oriente Próximo y hasta el Círculo Polar. ¿Ok? Y la siguiente actividad nos dice, en las siguientes imágenes describa cómo fue la vida en el Neolítico. ¿Ok? Y aquí, pues, bueno, podemos observar, ¿no? Cómo ellos vivían en pequeñas chozas, por decirlo así. Tenemos a los primeros seres humanos que realizaban actividades, especialmente de la agricultura, de la caza, y sobre todo, pues, empezaban a elaborar sus herramientas de la mejor manera. Entonces, eso colocamos en la parte de aquí. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿No? ¿Todo claro? Excelente. Entonces, chicos, por favor, nos quedamos ahí en la partecita de historia, ¿no? Y en este caso, por favor, nos vamos a reunir a la 1:50 para la materia de ciudadanía. ¿Sí? Entonces aprovechemos el tiempo para tomar un cafecito, si podemos almorcemos, estiremos un poquito los brazos, las piernas, y de ahí nos encontramos a la 1:50, en este caso para ciudadanía, ¿ok? Bien chicos, nos encontramos a esa hora.